sean bienvenidos a su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos cerrando una serie que ha estado buenísima. La serie se llama Principios de Finanzas. Cada programa ha estado maravilloso. Si usted no ha tenido la oportunidad de verlo, le invito a que vaya y busque cada programa, que va a ser de mucha bendición. Y como pueden ver, estoy muy bien acompañada. Me acompaña el pastor Alfonso y los pastores Escobar. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy amable, gracias, hermana. Bueno, tenemos varias preguntas que nos han hecho, así que, ¿qué les parece si les damos respuesta? Claro. Dice la pregunta número 1. A mí me ingresa mucho dinero, pero no sé qué se hace, pues al final no me alcanza. ¿Qué me aconsejan? ¡Wow! Bueno, buen punto, ¿verdad? Bueno, hay dos cosas ahí. Primero, que gano mucho dinero, ¿verdad? Eso da como la perspectiva que realmente hay en mente, que hay un valor, por decirlo así, que es el valor ideal o el sueldo ideal o el ingreso ideal o lo que yo estoy recibiendo, pero que en ese momento yo estoy recibiendo mucho más que eso, ¿verdad? Exacto. Ese es un buen punto que se menciona en esa pregunta. Y lo otro es que se me hace, ¿verdad? Entonces, cuando dice ¿qué pasa? No me alcanza, es porque también hay un valor en el cual tal vez la persona dice, bueno, mis gastos mentalmente son estos, pero no me alcanza. Entonces, son dos puntos bien importantes. Uno es, gano mucho, y el otro extremo, norte, sur o Cali, Corona, no me alcanza, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, un presupuesto. Creo que sería un buen punto de partida para poder ver primero por qué no le alcanza y segundo cómo administrar ese mucho más que obtiene o ese exceso de dinero que está obteniendo. Hay muchas formas de poderlo clasificar, ¿verdad? Algunos lo distribuyen como por ejemplo un 50% de los ingresos en gastos básicos, pago de casa, colegio de los hijos, la alimentación, servicios básicos o algo así. Otros recomiendan por ejemplo un 30% de cosas como tarjetas de crédito, ahorros para viajes, compra, shopping, y un 20% pues para los gustitos así, ¿verdad? Sí. Fuera de eso, entonces quizás ahí sería bien importante poder hacer un presupuesto que le pueda dar a la persona claridad, ¿verdad? Primero, porque no le alcanza, y segundo, poder administrar bien ese exceso, ese gano mucho, ¿verdad? Mucho, poderlo aprovechar. Así es. Y realmente las finanzas son una bendición de Dios, y a veces uno piensa que es las finanzas, no señor, eso no me lo toques, eso yo lo puedo hacer, pero realmente me gustaba también como ustedes exponían acerca de la mayordomía y cómo es importante que nosotros le pongamos ese aspecto importante de las finanzas al Señor. Y para mí el presupuesto es algo indispensable. Más que nosotros somos hijos de Dios, tenemos que aprender, y si no nos han enseñado, pues tenemos la oportunidad de aprender con el Señor a poder ser ordenados y a poder ser esos mayordomos de nuestra finanza. A mí me da como escalofrío el escuchar esa pregunta, porque es así como que sé cuánto me ingresa, pero no tengo la más mínima idea de cuánto gasto, y yo creo que eso es así como espeluznante, por decirlo de una manera divertida, ¿verdad? Sí. Porque ¿cómo vamos a saber cuánto nos ingresa, pero no tener ni idea de cuánto gastamos mensualmente o cuántos son mis gastos? Entonces, para mí, buen punto lo del presupuesto, y yo creo que le agregaría el presupuesto primerito, el 10%, el diezmo. Exacto, eso tiene que ir como en el encabezado. De hecho, en el presupuesto ahí tendría que estar. El primer egreso. Sí, también hay otra cuestión, y es que muchas veces confundimos grandes ingresos, riqueza, y pensamos que eso es abundancia. Sí. Y también confundimos la pobreza o bajos ingresos con la escasez, y son conceptos diferentes. La abundancia y la escasez, quien la determina es
la bendición, la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Así que sí, tenemos que hacer presupuesto, pero también tenemos que pedirle al Señor que Él nos enseñe a manejar nuestras finanzas. Así es, correcto. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 2. A mí me cuesta ganarme mi dinero y por eso yo hago lo que quiero con él. No entiendo cuando me hablan de mayordomía en mis finanzas. ¿Me pueden explicar por qué eso es importante? Ok, la palabra dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El propietario, el dueño es Él. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta entender. Nos cuesta pensar que nosotros solo somos administradores de algo que desde que nacimos ya le pertenecía a Él. Nos vamos a ir de este mundo y va a continuar perteneciéndole a Él. Y Él nos permite estar aquí para administrarlo, pero también para poder disfrutar de Él y para hacer su obra a través de Él. Entonces, estos conceptos van en contraste con el egoísmo natural que muchas veces tenemos. Muchas veces pensamos en esto me lo gané yo y no tomamos en cuenta que Él nos dio la salud, Él nos dio la fuerza, Él nos dio la inteligencia, la sabiduría para poder hacer ese dinero. Entonces venimos y como creemos egoístamente que nosotros lo produjimos, creemos que nosotros tenemos derecho a decidir lo que nos dé la gana con Él, y no es eso lo que el Señor quiere. Él quiere que nosotros aprendamos a administrar lo que es de Él desde un principio y que continuará siendo de Él. Entonces, eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos lo vaya enseñando, que lo vaya depositando en nuestro corazón para poder hacer frente a esa pregunta. Recordar que de Él es la tierra y la plenitud, que la misma palabra dice que el oro y la plata le pertenecen. Sí, amén. Pero ¿cómo nos preocupa eso muchas veces? Yo pienso que en cuanto a la mayordomía, en la oración básica, cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, una parte dice, venga a nosotros tu reino. Cuando nosotros entendemos que estamos pidiendo al Señor que venga su reino sobre nosotros y que se obre su voluntad, estamos cediéndole el control de nuestra vida, el deseo de nuestro corazón a Él, que gobierne su reino, que gobierne Él en nosotros. A mí hay algo que me impacta mucho en cuanto a las finanzas. Jesús dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, y eso nos encanta. Yo quiero la vida en abundancia que Jesús vino a darnos. Pero Mateo 5 habla de las bienaventuranzas, y la tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La tierra, lo terrenal, lo vamos a heredar, es nuestro lo terrenal. ¿Cómo lo vamos a heredar? Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán acceso a lo terrenal. Pero fíjese que yo me fui un poquito más allá, dice, la mansedumbre no se trata de debilidad o de mensedumbre, ¿verdad? Porque dice, es que es bien manso, porque es bien menso. No habla de eso. Yo encontré esto, la mansedumbre no se trata de debilidad, sino de mantener el poder bajo control. Cuando esta persona que hace la pregunta, gano tanto, pero nunca me alcanza, ¿a dónde está el poder adquisitivo que ella tiene bajo control? No lo tiene bajo control. Entonces muchas veces no tenemos acceso a esas bendiciones financieras, no tenemos el acceso a esa heredad terrenal porque no somos mansos, porque creemos lo que Carlos acaba de decir. A mí me cuesta, si esto es mío, yo porque tengo que rendirle cuentas a alguien de mi dinero y por qué le voy a dar yo a la iglesia, mejor se lo doy. O sea, cositas así sí nos apartan del concepto para heredar lo terrenal. Así es. Bueno, en épocas anteriores la mayordomía, o más bien el mayordomo, o el concepto del mayordomo, era de que el dueño de la hacienda, el dueño de las propiedades o algo, delegaba al mayordomo sus bienes, inclusive su familia, el cuidado de su familia. Entonces realmente el mayordomo obtenía
la administración de los bienes y de su familia, del hacendado, de la persona rica o algo. Entonces, lo que decía el hermano Carlos, agrego algo, la preeminencia de Dios, ¿verdad? O sea, todas las cosas han sido hechas por Él y para Él, o sea, no nos pertenece a nosotros. Entonces nosotros, la mayordomía está más bien de las bendiciones que Dios nos da a nosotros, y nosotros nos convertimos en mayordomos en administrar eso. Y llama la atención el inicio de la pregunta, dice, a mí me cuesta ganarme mi dinero y por eso hago. Entonces ya ahí en esa entrada, ¿verdad? Más bien es un aprendizaje, conocimiento, conciencia de que realmente no es que a mí me cueste, no que es mío, sino que realmente es cambiar, como se dice actualmente, el chip, ¿verdad? Sí. Y decir, bueno, realmente, más bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para administrar lo que Dios me ha dado? Porque yo soy un mayordomo. Pero ya cuando iniciamos que a mí me cuesta, realmente, ya ahí de entrada ya estamos haciendo a un lado a Dios y ya no hay mayordomía. Por eso la pregunta, ¿por qué es importante la mayordomía? Lo importante quizás es tener conciencia de nuestro papel como mayordomo. Amén, así es, y entender, como ustedes dicen, que nosotros solo somos administradores. Hay una porción bíblica que dice que nosotros somos gerentes, y el gerente no es dueño de la empresa, es alguien a quien le han dado el poder de administrar, pero no es el dueño. Y me gusta este versículo que dice en Lucas 16:11, dice, porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? Es decir, que a veces por eso el Señor nos permite atravesar procesos difíciles para que en lo poco seamos fieles. Porque si no aprendemos en las pocas finanzas que tenemos, cuando tengamos lo mucho, nos vamos a perder. Y es lo que Dios no quiere. Así que por eso es importante la mayordomía. Vamos a la 3. Yo creo que si tuviera suficiente dinero sería feliz y ya no me preocuparía por nada. Por eso dedico mi vida al trabajo. ¿Estaré en lo correcto? Esto está complicada realmente, porque aquí lo que se habla es que esta persona está diciendo, bueno, hasta que yo tenga tal posición, hasta que yo tenga tal cantidad en mi cuenta, voy a ser feliz. Y realmente hay una porción bíblica en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, muchas veces nosotros amamos el dinero. Muchas veces nosotros nos creemos los dueños. Nosotros decimos, bueno, es lo que yo me gané. Es mi dinero y yo lo voy a tener en esta cuenta y a mí nadie me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Y mucho menos que me digan que voy a dar diezmo ni que yo voy a compartir, porque a mí yo lo gané con mi sudor. Pero aquí lo que está diciendo es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realmente rendirle esa área al Señor y decirle, Señor, es un área que me cuesta. Quizás muchas veces lo que queremos es el control, el que yo tengo, saber que tengo algo en mi cuenta, que si va a pasar algo, pues no está mal. Pero sí entregarle el control al Señor y darle esa área que me cuesta y decirle, bueno, Señor, como hemos estado hablando, soy tu mayordomo. Y estas finanzas las reconozco que las he obtenido por misericordia tuya. Tú me das la salud, tú me das la sabiduría y la inteligencia. Entonces, no está en lo correcto, ¿verdad? El amigo o amiga que nos esté escribiendo, tenemos que rendirle al Señor esa área para que eso no nos domine y que no sea la raíz de nuestra perdición, porque hemos visto casos de personas que han matado, se han separado, ha habido destrucción, guerras por el dinero, así que es algo bien delicado. La verdad es que si eso fuera cierto, ningún millonario se separaría, desharía su matrimonio, o ningún millonario se suicidara, y eso no es lo que sucede. O sea, muchas veces pensamos que el dinero da felicidad, pero muchas veces se demuestra que es todo lo contrario. Entonces yo creo que en esta parte es un trabajo que Dios tiene que hacer con nosotros y tiene que ver también con nuestra fe, con nuestra confianza. Y a nosotros en lo personal nos pasó. Yo antes de conocer al Señor, yo me sentía bien si tenía dinero en la cuenta.
pues el Señor me llevó a no tener nada en la cuenta para aprender a sentirme bien a pesar de no tener nada en la cuenta. O sea, empezarlo, como dice el pastor, aprender a vivir por fe. Él no quiere que vivamos en escasez, pero sí quiere que aprendamos a vivir dependiendo de Él, no de la cantidad de ceros que tiene mi cuenta de ahorro. Correcto. Y también parte de esto es el consumismo que hoy en día vivimos, ¿verdad? Que es parte también de este afán de querer trabajar más, de querer obtener un estatus, porque el consumismo no solamente es ir a comprar, sino que también es en el medio natural es una posición, ¿verdad? Tengo esto, tengo esta posición en mi empresa, en la área donde trabajo, tengo tal cosa. Entonces comienza no solamente el consumismo o la ansiedad por el trabajo, sino que también da un estatus, ¿verdad? En el ambiente natural, y por eso ese afán de mucha gente de querer trabajar, y obviamente obtiene esos, entre comillas, beneficios, pero la realidad que se descuida primero la relación con Dios, su matrimonio, su familia, y etcétera, y se pierde todo eso por ese estatus, por ese afán, por ese consumismo que se tiene, ¿verdad? La pregunta era que él realmente se sentiría feliz si tuviera dinero, pero volvemos al punto, ¿verdad? Puede llegar a tener todo el dinero que él quiera, pero y la Biblia habla de eso, de qué le sirve al hombre conquistar el mundo si va a perder su alma, si de lo único que va a rendir cuentas es de lo que el Señor le entregó una esposa, le entregó unos hijos, pero él va a entregar cuentas de 5 empresas o de su familia. Ahí viene el desenfoque, ¿verdad? Entonces se nos olvida que el que es la mansedumbre nos va a llevar a la herencia de lo terrenal. Entonces ese afán por hacer dinero, descuidan hijos, descuidan esposas. Lo más importante en la familia. Se ven ante muchas tentaciones, entonces ya tienen 2, 3 hogares porque tienen demasiado dinero. Bueno, la destrucción total. Sí. Así es, y muchas veces es por, como usted decía, un estatus, para que la gente me respete por una baja autoestima que yo tengo, la quiero suplir llenándola con carros, con casas, pero lo que yo busco en realidad es una aceptación por una herida que hay en mi corazón. Entonces, para mí es importante sanar con el Señor y rendir esa área, para que eso no nos vaya a destruir. Y la pregunta 4 está muy interesante, dice, yo amo a mi esposa, pero tenemos mucha tensión en el matrimonio a causa de las finanzas. Ella opina una cosa sobre el manejo del dinero, pero yo aprendí otra muy diferente de mis padres. ¿Quién tiene la razón? Pues para mí, ninguno. Justamente, así como dice la palabra en Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces quiere decir que cuando nosotros salimos de nuestros hogares, Dios nos instala bajo un nuevo orden, bajo nuevos principios que vienen directamente del corazón de Dios. Entonces, como mayordomo de la casa, que es el esposo, tendría que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo dirijo las finanzas de mi hogar? Y la esposa, por ser la ayuda idónea, someternos bajo esa autoridad y bajo esa guía seguir. Pero no se trata de lo que yo aprendí como esposa ni que lo que mi esposo aprendió, sino hoy es un nuevo matrimonio. Entonces para mí eso es importante, porque si decimos no es que lo que mi mamá me enseñó, no es que la mía, entonces ahí viene el conflicto. Yo creo que aquí hay una cuestión que empieza, y en la mayoría de matrimonios lamentablemente no se hace. Sí. La palabra que usted leyó dice, y serán una sola carne. Sí. Pero muchas veces queremos ser una sola carne, pero no queremos ser un solo bolsillo. Sí. Eso es lo tuyo, esto es lo mío, vos pagas esto, yo pago lo otro. Y ahí van tratando de acomodar las finanzas sin realmente unirlas. Y esto, digamos, en el mejor de los casos, en que los dos tienen ingresos estables, por decirlo así, no les permite unirse, tampoco les permite enseñarle a sus hijos a unirse. Pero en el peor de los casos, ¿qué pasa cuando esa es la manera en que viven y uno de ellos se queda sin empleo? O uno de ellos le disminuye
Peor si es el hombre. Empiezan a haber conflictos realmente serios, porque entonces hoy yo tengo, pero el acabado sos vos. Y ahí empieza realmente una disyuntiva en el matrimonio, algo que va a traer problemas. Ahora, si solo se trata de cómo administrar, yo creo que es cierto, el hombre es el responsable, es el sacerdote, el mayordomo, y la esposa la ayuda idónea. Pero eso no quiere decir que nosotros hombres no vamos a escuchar a nuestras esposas. Y así, sinceramente, a veces las mujeres son más sensatas en su manera de gastar o de llevar las cuentas, más ordenadas que un hombre. Pues entonces que ella colabore, que ella aporte esa parte. Y para mí lo ideal es que los dos aprendan juntos a manejar sus finanzas. Bueno, importante eso, una sola carne, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en mi caso con mi esposa, nosotros recién casados aprendimos, realmente no tuvimos en ese momento una enseñanza o una dirección bíblica de cómo hacerlo, sino más bien fue Dios y en el momento de nuestra necesidad de hacerlo. Yo recuerdo el primer mes de casados y todo, para que abundara aquello, lo que hicimos fue unirlos. Y ahí descubrimos realmente, ¿verdad?, que al final con los años, lo que dice la palabra, y usted lo acaba de mencionar, hermano Carlos, es una sola carne, ¿verdad? En nuestro caso fue unirlos y eso fue lo que a nosotros, wow, o sea que sí, abunda a no tenerlo por separado y abunda más y etcétera, etcétera. Y lo otro que usted mencionaba es igual, va a llegar un momento en que las situaciones, no hay ingresos en ambas partes, hay una persona que no tiene empleo o tal vez los ingresos no son en ese momento pues equilibrados o algo. Entonces viene ahí pues poder distribuir, ¿verdad?, y escuchar a las esposas que realmente sí son muy buenas administradoras, ¿verdad? En ese sentido uno de hombre sí, aunque dice pues que no, que el presupuesto, que todo eso, pero al final siempre mira, salgamos a comer, ¿verdad?, y los frijolitos de allá afuera y no ya no de la casa. Entonces la esposa pone como un equilibrio y dice, bueno, mira, están estas necesidades o algo, entonces ya uno entra, pero la realidad es que es importante lo que dice la palabra de Dios. Una sola carne, eso abre puertas, da equilibrio y realmente es una bendición poder. Ese es el principio. Eclesiastés dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, es imposible caminar juntos en la vida como pareja si no vamos a estar de acuerdo. Y el Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí, dice el último versículo del Salmo, derrama el Señor bendición. Entonces, cuando como pareja estamos, que no nos logramos poner de acuerdo, hay división. Entonces el Señor ahí dice, bueno, voy a esperar a que ustedes se pongan de acuerdo, porque yo no es que escucho esta oración y esta. Cuando es una petición pro hogar, pro matrimonio, el Señor escucha una sola voz, una sola carne. Entonces eso es otro principio fundamental, el estar de acuerdo. En este caso que estamos hablando del matrimonio, en la finanza, correcto. Bueno, tenemos otra, dice: yo de pequeño tuve mucha carencia en lo material y por eso hoy de adulto siempre guardo por cualquier cosa, pues eso me da seguridad. ¿Es malo ahorrar? Los números ceros en la cuenta, ¿verdad? Wow, cuando uno ve varios ceros en la cuenta, sí, honestamente da seguridad, ¿verdad? Pero no es eso lo que Dios dice. Interesante acá que dice la palabra de Dios, Lucas 12:15, dice: manténgase atento y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. E interesante que a continuación de esta parábola sigue otra parábola donde está el hombre rico, donde dice: muchos bienes tengo, ¿verdad? Voy a botar estos graneros, voy a construir otros y voy a meter toda esa ganancia, toda esa cosecha,
¿verdad? Y alma descansa y disfruta, ¿verdad? Y son palabras de Jesús cuando dice, necio, hoy en la noche vienen por ti, ¿verdad? ¿Y quién va a disfrutar eso? La pregunta ¿es malo el ahorrar? No, no es malo. No, al contrario, es bueno, pero con propósito. Propósito guiado por Dios. O sea, cuando Dios dice, ok, vas a hacer esta provisión para esto, para algo específico, Dios lo bendice, Dios lo multiplica. De hecho, sucedió en Egipto en la época de José, ¿verdad? Que hizo los 7 años de la vaca gorda y los 7 años de las vacas flacas. Que hubo provisión, hubo un ahorro, realmente un ahorro, también no hubo dinero en un banco en ese momento, pero hubo un ahorro, hubo una provisión porque venían esos momentos difíciles. Pero ¿qué pasó? Fue un sueño, una palabra que Dios le dio al faraón y Dios usó a la vida de José para poder hacer. No es malo hacerlo. Ahora, cuando uno ahorra, como dice acá, ¿verdad? Para cualquier cosa, pues esa cualquier cosa realmente no sabe uno, no sabe, sino que por cualquier cosa mejor. Entonces eso realmente lo seca. Yo tuve una experiencia, lo compartí cuando tuve la exposición. Yo tuve esos extras, mucho dinero en un momento determinado de mi vida, y yo lo atesoré. Literalmente yo lo atesoré. Como dice aquí la pregunta, por cualquier cosa. Pregúnteme qué pasó, ni yo lo sé hoy en día. O sea, ni yo sé. Si ustedes me preguntan qué hizo usted con esos ahorros que tuve, yo no sé qué pasó, en serio. No le puedo decir, mire qué pasó, que tuve este gasto, que tuve esto. No lo sé. O sea, Dios de una forma sobrenatural, así como me lo dio, así me lo quitó. Porque mi corazón realmente miraba la cuenta, ya habían accesos electrónicos en ese momento, y yo miraba y wow, qué bonito se ve, un montón de ceros. Así se fueron los ceros, realmente quedaron a cero en la cuenta. Así es que la pregunta, no es malo ahorrar, pero tiene que ser con un propósito. Si no hay propósito, creo que ese ahorro se puede secar. Así es, exacto. A mí siempre me gusta esa palabra, el propósito en las finanzas, porque realmente quien nos da propósito es Dios. Porque mi alma nunca se va a cansar de ver, ni de querer, ni más todo lo que las redes sociales me están poniendo a la vista. Pero cuando yo voy a la presencia de Dios y yo le digo, Señor, tuyas son mis finanzas, y cuando yo he pasado un proceso difícil, como usted dice, cuando vemos la cuenta y en vez de ver ceros extras, vemos ceros negativos, entonces decimos, Señor, que yo no tengo a qué cuenta acudir o a qué sentirme seguro. Tú eres mi provisión, tú eres mi banco, tú eres todo. Entonces es por eso que Dios es bueno, un Padre bueno, y nos permite vivir temporadas difíciles de vacas flacas para aprender. No es porque sea un mal padre, pero en lo personal puedo entender que yo sé que no es malo ahorrar, pero en lo personal he aprendido que Dios es nuestra fuente de provisión, y duele en el proceso, pero es muy beneficioso porque nos hace reenfocarnos a lo que es verdadero realmente. Amén, así es. Quizás solo menciono lo que dice al principio de la pregunta. Dice, yo de pequeño tuve mucha carencia. Sí. O sea, hay una herida en su alma, hay una herida en su corazón. Sí. Y él quiere tapar esa herida con los ceros en el banco, ceros a la derecha. Sí. Y eso realmente quiere sustituir lo que es depender del Señor. Entonces ya de entrada la pregunta está da un poco la respuesta que hay en mi corazón, por qué razón yo quiero ahorrar. Y el Señor sí va a respaldar un ahorro con propósito, pero no un ahorro solo para que esa sea mi confianza. Amén. Así es. Así que bueno, han estado interesantes, el tiempo se nos ha ido, pero podríamos pasar aquí horas y horas hablando. Y realmente para finalizar poder decir que las finanzas sean con un propósito, y que Dios es el que nos provee, Dios es el que nos da la fuerza, la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para que nosotros podamos ser prósperos. Y realmente ese es el deseo del Señor. Dice el Señor en su palabra que su deseo es que seamos prósperos no solo en lo espiritual, sino en lo material. Pero es por eso que Dios
nos introduce en procesos para enseñarnos. Así que no sé si quieren dar unas palabras de despedida. Ok, realmente el tema de finanzas es un tema que a Dios le interesa mucho, porque Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra predisposición a inclinarnos a eso que nos puede llevar a perder la vida. Entonces, por eso Él habla mucho de ello. Hay muchos principios financieros a través de los cuales Él va probándonos. El diezmo, las ofrendas, las primicias. Todos esos principios Él va trabajando en nuestro corazón. Y muchas veces nos lleva a situaciones difíciles financieramente, económicamente, para que aprendamos. No es una prueba por maldad, es una prueba para que aprendamos a depender de Él. Así es, amén. Amén, amén. Yo pienso que es clave. Yo siento que recibí revelación del Señor en cuanto a las bienaventuranzas. Los mansos heredarán la tierra. ¿Por qué quiero yo un carro nuevo? ¿Por qué quiero esta casa más grande? ¿Por qué quiero comprarme lo último que está de moda? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué origina? ¿Qué origina ese deseo? Y es muy revelador que dice, los mansos heredarán la tierra, lo terrenal. Y esto, la mansedumbre no se trata de debilidad, de que soy una persona débil, sino de mantener el poder financiero, el poder en una posición, o sea, qué poder vamos a adquirir. Y el Señor dice, mira, mejor no te doy ese carro porque con esa actitud que tenés, te van a sacar una pistola en la calle y no te quiero todavía aquí en mi presencia. Sí, porque claro. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué detona ese deseo o esa ambición por el dinero? Exacto. Y es lo que también Dios ve nuestros corazones, vea. La intención del corazón, lo que usted decía, porque quiero ese carro, porque quiero la casa. Y importante, bueno, cuando yo hacía la exposición, Dios me hablaba también con respecto a lo del presupuesto. Y el presupuesto como tal, o sea, no es, o sea, es necesario, es importante, ¿verdad? Pero también el enfoque que se le puede dar a un presupuesto. Así, porque el presupuesto puede en un momento determinado marcar mi vida, o sea, darme las señales en lugar de Dios, de darme las señales que hacer, ¿verdad? El presupuesto me puede atar a mí a hacerlo, pero si el presupuesto nosotros lo agarramos como un talento, Dios lo hace prosperar, ¿verdad? Entonces, como hablábamos de la mayordomía, el presupuesto puede ser una mayordomía, puede ser un talento que Dios puede hacerlo multiplicar, ¿verdad? Para que Él pueda dar las riquezas en gloria, la bendición a nuestras vidas como familia, ¿verdad? La provisión, creyendo en Él y haciéndole partícipe a Él en un presupuesto, porque sobre todo eso es importante, ¿verdad? De hacerle partícipe a Él en las tomas de decisiones en las finanzas. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa, de este foro. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Espero que cada respuesta que hemos dado aquí haya sido de bendición y los esperamos en el siguiente programa. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones.